Lesson number 14. Could and would exercise. In the previous lesson we talked about could and would, so now we have to do the exercises. Ok, could and couldn't. Could es un verbo modal y como tal tiene características particulares. Ok, could vendría a significar o tendría una equivalencia a una traducción en español de pude, podía o podría y se utiliza en diferentes casos. Ahora, couldn't sería lo contrario, no pude, no pudo, no podía, no podría. Ahora, could es un verbo modal y después de utilizar could, al igual que can, debemos trabajar con un verbo en su forma infinitiva, es decir, un verbo en su forma base original sin ningún cambio. Entonces la estructura vendría a ser, podemos ver en la parte inferior un ejemplo que dice I could play the guitar. Entonces sería la estructura pronombre o sujeto, pronombre I en este caso, could, la palabrita o verbo modal could, y después de could debo utilizar siempre un verbo en su forma original, infinitiva, o sea, sin ningún cambio. Entonces sería la oración I could play the guitar when I was 16 years old. Yo podía tocar la guitarra cuando tenía 16 años. En la anterior lección habíamos hablado de el verbo modal can. Entonces, esto más o menos sería como su pasado. Can es una habilidad que yo puedo hacer. Por ejemplo, I can play the guitar. Yo puedo tocar la guitarra hoy. Pero si yo digo I could play the guitar, yo podía tocar la guitarra. Entonces nos está hablando de una habilidad que yo podía realizar, ¿no es cierto? Una habilidad en el pasado, más o menos. Pero could tiene otros usos más. ¿En qué otras formas podemos utilizar el verbo modal could? Lo podemos utilizar en oraciones interrogativas, negativas o afirmativas. En interrogativas, cuando hacemos un pedido. Por ejemplo, could I open the window? ¿Puedo yo abrir la ventana? Entonces ya el significado vendría a decir puedo, más o menos. Pero si yo lo utilizo en forma negativa, o en una oración negativa, expresaría una habilidad del pasado. Por ejemplo, I could play the guitar. Yo podía tocar la guitarra. O I couldn't play the guitar. Yo no podía tocar la guitarra antes, pero hoy sí puedo. I can. I couldn't play, but now I can play. O sea, bueno, entonces una habilidad en el pasado. I could play the guitar. Yo podía tocar la guitarra. Y si lo quiero utilizar como una oración afirmativa, ya estaríamos hablando de expresar probabilidad. Por ejemplo, the show could have been better. El espectáculo podía haber estado mejor. Entonces vemos que could es versátil y se puede utilizar de diferentes formas. Pero siempre mantiene la esencia, ¿no?, de la idea. Podía, podría, pude. Ok, ahora vamos con could trabajado con cada pronombre. Recordemos que could, la palabrita could es un modal verb y un modal verb trabaja generalmente con todos los pronombres sin hacer ningún cambio o modificación. También trabaja con cualquier verbo en su forma infinitiva y no tengo que tomar especial atención o consideración con los pronombres he, she, it o con ningún pronombre. En general trabajan con todos los pronombres y con el verbo en su forma infinitiva. Como podemos apreciar en la diapositiva, no tengo que tomar especial atención con ninguno de los pronombres. Con todos trabaja por igual. Ahora, recordando esta breve explicación que ya se trabajó en la lección anterior, creo que ya podemos resolver los ejercicios.